El Colegio de Sinaloa presenta En Curso, una ventana a las actividades de El Colegio de Sinaloa. Trabajo, arte, ciencia, investigación, expresión. En Curso. Comenzamos. El Colegio de Sinaloa coadyuva en la formación continua de estudiantes, profesionistas, académicos y público en general, mediante convenios de colaboración entre las diversas instituciones públicas del estado de Sinaloa, pero de manera específica mediante una oferta propia de cátedras magistrales coordinadas por los miembros del Consejo Colegiado. Le damos la bienvenida una vez más, amigos redescucha, al programa En Curso, el programa de El Colegio de Sinaloa, que en esta ocasión le va a presentar una interesante entrevista con el maestro Jesús Enrique Ruiz Cortés, quien nos va a platicar de dos temas muy interesantes. El primero, la mejora de la calidad en la enseñanza de las matemáticas en la educación básica, verdaderamente un tema interesante y fundamental para que las personas que empiezan su vida, los niños, tengan una preparación matemática muy importante para el resto de su vida. Y también voy a platicar brevemente de un grupo de personas que han instituido un organismo que titulan Conversatorio Pedagógico de Sinaloa. Verdaderamente importante también escuchar de qué se trata esto. Nos vamos entonces a pasar los próximos minutos en compañía del maestro Jesús Enrique Ruiz Cortés. Le damos la más cordial bienvenida al programa En Curso, el programa de El Colegio de Sinaloa, al maestro Jesús Enrique Ruiz Cortés, quien nos acompaña el día de hoy para platicar de dos cosas muy interesantes. Primero que nada, un proyecto que enmarca la mejora de la calidad de la enseñanza de las matemáticas en la educación básica, algo fundamental. Y también, si el tiempo lo permite, platicaremos, si no en esta ocasión, quizá en otra, veremos si el tiempo nos es pertinente, del Conversatorio Pedagógico de Sinaloa. Dos proyectos muy interesantes que ya están, pues no son proyectos, ya son realidades. Maestro, bienvenido antes que cualquier otra cosa. Muchas gracias, muy amables. Yo quisiera comenzar con una pregunta muy elemental. A lo mejor suena poco importante para muchos, pero creo que es fundamental para partir de ahí con la idea del proyecto de la mejora en la calidad de la enseñanza de las matemáticas. ¿Por qué nos cuesta tanto trabajo? ¿Por qué el estigma en la mayor parte de las escuelas y todos los grados académicos alrededor de las matemáticas? En la primaria es un problema y no se diga en educación que sigue, es decir, la educación media básica, la educación superior. Hay quien estudia una carrera por sacarle la vuelta a las matemáticas. Hágame usted el favor. ¿Por qué nos cuesta tanto trabajo? Porque empezamos mal, desafortunadamente. Hay un autor, Jan Stewart, que ha escrito sobre la historia de las matemáticas en los últimos 10,000 años. Y dice que hay alrededor de 50,000 matemáticos investigadores en el mundo que escriben cada año 5 millones de páginas sobre matemáticas, sobre álgebra, trigonometría, cálculo diferencial, cálculo integral, infinitesimal, probabilidad estadística. Pero desafortunadamente el problema principal sigue siendo la construcción del concepto de número. Y esta construcción del concepto de número es una competencia básica temprana que se debe trabajar en el preescolar a partir del desarrollo del pensamiento lógico de los niños. Es decir, si el preescolar no logramos favorecer la competencia, la construcción del concepto de número a partir del desarrollo del pensamiento lógico en el niño, va a tener dificultades esta persona durante todo su trayecto educativo. No hay que confundir construir el concepto de número con la memorización y repetición de la serie numérica, claro, que es cantada. Son cosas muy diferentes. En el concepto de número, Piaget plantea 4 aspectos que siguiendo se puede lograr esto, y hay otros autores como Van der Luik y Van der Rijck que señalan 4 aspectos más. Lo cierto es que, de acuerdo a los que trabajaron la reforma educativa en México, señalan que sin esa competencia, que le llaman
matemática temprana, no es posible que los estudiantes puedan aspirar a conocer más el pensamiento matemático. Y por lo general, la mayoría de las personas que no logran desarrollar esa competencia pues tienen dificultades para poder estudiar una carrera en el área de las ingenierías y demás, y se van a las carreras que creen ellos, en el bueno de los casos o en el bien de los casos, porque muchos ni llegan siquiera a la profesional, claro. Se quedan en preparatoria porque el rezago los lleva a una deserción. Entonces, esta dificultad del inicio es difícil. El Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación nos ha evaluado desde el principio y nos ha dicho que más del 52% de los niños de preescolar no alcanzan la competencia básica temprana, que requerimos capacitar a los profesores para que ellos también tengan el entrenamiento suficiente para que puedan trabajar con los niños y poder favorecer esta competencia. Si este 52% de niños no logran esa competencia, pues obviamente que al llegar a la secundaria, que es el término de la educación básica, no se logra el perfil de egreso. El perfil de egreso de la educación básica se evalúa por el PISA a los 15 años, cuando terminan la secundaria o empiezan la preparatoria. Pero ese perfil de egreso no se construye en tercer año de secundaria, se construye como una responsabilidad compartida desde el preescolar hasta la secundaria. Es decir, lo que se vio o no se vio bien en el preescolar repercute en la primaria, en el primer periodo, que es de primero a tercero, al igual que esto en cuarto a sexto y al igual que primero a tercero de secundaria. Cuando es una responsabilidad compartida, tenemos que entender entonces que hay contenidos matemáticos, competencias matemáticas y aprendizajes esperados que se requieren trabajar en preescolar de acuerdo a las edades que tienen los niños de este nivel para que puedan cursar adecuadamente la primera etapa de la primaria, que es de primero a tercero. Y así sucesivamente. En la planeación que hace la Secretaría de Educación Pública a través de unas tablas de contenidos, pues hacen una nomenclatura desde primer año de preescolar hasta tercer año de secundaria, y en el primer año te ponen el 1.1, pues es el contenido de el primer contenido de primer año, el 2.1 el segundo y así sucesivamente. Y de repente en cuarto año o en quinto año te aparece un 3.7. Y dices tú, espérame, si 3.7 corresponde a tercero de secundaria y me lo están poniendo acá en cuarto o quinto año. Claro. Eso indica que es un aprendizaje previo que debe tener el alumno para poder alcanzar el contenido, el aprendizaje esperado y la competencia que se refleja en cuarto o quinto año. Y que si este aprendizaje no fue debidamente trabajado en el momento que le correspondía, en este caso tercer año de primaria, pues no va a poder alcanzar el aprendizaje de quinto año, y así sucesivamente, y esto genera en una serie de rezagos académicos muy significativos. Por ejemplo, hay temas que son definitivamente muy conocidos por su dificultad, entre comillas, como fracciones. Entonces, cuando no se trabajan las fracciones adecuadamente, no se trabajan las operaciones fundamentales como suma, resta, división y multiplicación, pues tienen gravísimos problemas para poder desarrollar fracciones también y trabajar en la álgebra y la trigonometría en nivel de prepa y demás, ¿no? Pero es que muchas veces las fracciones queremos trabajar de memoria. Yo les decía ayer en la plática, un entero 3/4 entre un medio, ¿a qué es igual? Y levante la mano el que sepa la respuesta, les decía. Y nadie levantó la mano. Había como 100 personas en la conversación, quizás alguno, más de uno, sabía la respuesta. Y le digo, si planteo el algoritmo así, seguramente muchos empiezan a mecanizar la operación que nos enseñaron en la primaria, un entero 3/4, 4 por 1, 4, más 3, 7/4 entre un medio, y empieza a hacer toda la operación. Uh-huh. Pues si yo le preguntara a un niño de tercer año de primaria, si tengo un recipiente de 1 litro 3/4 y tengo un vaso que tiene medio litro de agua, ¿cuántas veces cabrá el medio litro acá? 3 veces y media. Esa es la respuesta al algoritmo planteado. Uh-huh. Es decir, si hacemos un planteamiento lógico para los niños, pueden captar de mejor manera una operación matemática que si hacemos toda una operación mecánica que nos lleva también a un resultado de 3 veces y media, que a veces incluso al momento de expresarla la expresamos incorrectamente porque decimos 3 enteros un medio. No, son 3 veces y media que cabe el medio litro en ese litro 3/4 o en ese recipiente de esa cantidad. Y les decimos, fíjense que ustedes que en los jardines de niños, muchos conocemos el jardín de niño rojo, uh-huh, que está por aquí por Colón, Izaguirre Regia, Paliza y Colón. Uh-huh. Hay unos arenales que son unas ruedas en donde tienen arena y los niños juegan muy seguido porque yo pasaba mucho por ahí, vivía cerca, y les dan unos recipientes, unas latitas para llenar un baldecito. Uh-huh. Eso es trabajar fracciones. Si la maestra les dijera,
¿cuántas veces cabe, ¿no? El número de veces que cabe ese recipiente de 200 o 250 o 500 mililitros en el otro recipiente de 1,5 de más, ¿no? Uh-huh. El niño estaría viendo que está trabajando unas fracciones, que una suma de partes hacen un todo. Y esa es la división de fracciones. Le decíamos también que, por ejemplo, hay veces que la resta o la división o la multiplicación se les complica. Por ejemplo, la división, que me dicen, si no sabe multiplicar, pues ¿cómo aprender a dividir? El reparto es fundamental para la división. Indudable. Y les decíamos ayer, agarren a un niño que haya fichas en algún lugar, que meta sus manos y saque una serie de fichas. Y que luego las reparta entre 3. Y así como están, una para ti, otra para mí, así sucesivamente. Lo hemos hecho este ejercicio. Y entonces, ya que las reparte, le sobra uno, por ejemplo, al niño, y le preguntamos, ¿cuántas fichas le tocó a cada uno? 6. 6 tú, más 6 tú, más 6 tú, y sobró una, ¿verdad? Sí. Entonces fueron 19 las que pudiste obtener. 19. ¿Entre cuántos las repartiste? Entre 3. ¿A cuántos le tocó a cada uno? A 6. ¿Cuántas sumaron las de ustedes? 18, 19 menos 8, me sobró una. La base fundamental de la división, del reparto. Pero lo que queremos es mecanizar, claro. ¿No? Los procedimientos, pues entonces vamos a una formación repetitiva, memorística y mecánica que no lleva a nada. Y entonces hay quienes hacen 1000 ejercicios de división y entonces se aprenden de alguna manera cómo trabajar las divisiones. Sí, yo perdón que lo interrumpa, pero yo recuerdo en la primaria incluso había una marca de cuadernos que atrás traían las tablas de multiplicar del 1 al 12 y uno las memorizaba, pero ya cuando era 2 por 13, ¡ay Dios! Ya no. Sí. Efectivamente, eso nos pasaba a todo el mundo. O que nos las preguntaran salteadas, 7 por 8, 7 por 9, o, ¿no? Etcétera. Entonces, ¿por qué? Porque teníamos un chip grabado mecánicamente que nos llevaba ya con cierta secuencia lógica hasta las tablas del 12, ¿no? Y casi siempre decían, pregúntame la del 10 y pregúntame la del 5, sí, o sea, no, aquellas que eran nada más una sumatoria inmediata, ¿no? El Colegio de Sinaloa presenta una cápsula de ciencia. La hipertensión es la enfermedad más común en el adulto mexicano, pues 3 o 4 de cada 10 la padecen. Es una enfermedad sin molestias, lo que incrementa la probabilidad de sufrir infarto del miocardio, infartos cerebrales o insuficiencia renal. La hipertensión puede desarrollarse si hay obesidad y un consumo excesivo de sal. Cuando comenzó la industria de los enlatados, la sal se empezó a usar en gran escala. A partir de esa época, comemos 5 veces más sal de la que deberíamos. Para prevenirla, en algunas ciudades se ha tomado la medida de no poner saleros en las mesas. También se sugiere el consumo de alimentos frescos como frutas y verduras. La hipertensión es una enfermedad fácilmente diagnosticable. Solo se requiere tomar la presión arterial a la persona. Este programa es apoyado por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Les recuerdo a quienes nos sintonizan a través de diversas radiodifusoras culturales del estado de Sinaloa que este es En Curso, el programa semanal de El Colegio de Sinaloa. Una emisión que desde hace ya más de 2 décadas lleva para usted algunas de las actividades de nuestra institución. En esta ocasión estamos platicando con el maestro Jesús Enrique Ruiz Cortés, quien nos ha platicado ya en esta primera parte del programa de la mejora de la enseñanza de las matemáticas en la educación básica, y también nos va a platicar en lo que resta del programa un poco más de eso y también de otro tema muy interesante que es el Conversatorio Pedagógico de Sinaloa, un organismo que verdaderamente hay que ponerle atención. Vamos a seguir en compañía del maestro Jesús Enrique Ruiz Cortés. Y este proyecto, maestro, de mejorar la calidad, bueno, usted me acaba de enseñar, hay que enseñarla de cierta manera y creo que es muy lógico para la gente que nos escucha todo lo que usted nos ha dicho y sobre todo qué bueno que ha puesto a pensar seguramente a varios. Este proyecto de mejorar la calidad de la enseñanza, ¿cómo está funcionando? Bueno, es un programa que nosotros iniciamos ya hace mucho tiempo. Ha tenido etapas. Ahí me tocó afortunadamente coordinar una maestría en matemática educativa que el Cinvestav del IPN implementó aquí en Sinaloa, siendo el director del Cinvestav el doctor Eugenio Filloy. Me invitaron a que yo coordinara el programa, algunos matemáticos de la UAS como
Jorge Guevara Reinaga participó, que fue rector de la universidad, mucha gente lo debe conocer, participó en el programa, concluyó su maestría en matemática educativa y empezamos un proceso para que los profesores alcanzaran un conocimiento matemático suficiente para trabajar en el aula. Soy de las personas que piensan que en el aula se cumple la función social de la educación, sobre todo la básica y la media superior. No es en otro lugar. Y si en ese lugar no tenemos los suficientes recursos humanos capaces, con la suficiente capacidad de conocimientos en el tema, en este caso de matemáticas, el muchacho no va a alcanzar las competencias que queremos que alcance, o en aquel entonces los objetivos como se venían planteando. Entonces lo que pretendemos es darle los elementos suficientes a los profesores en conocimientos matemáticos para que puedan trabajar, y sobre todo aquellos temas que en las evaluaciones nacionales e internacionales aparecemos con menos logro académico. Entonces empezamos en esa época con muchísimas dificultades porque muchos matemáticos no confían en esta situación. Sin embargo, a algunos de ellos que participamos en reuniones nacionales, les decía yo, imagínense ustedes, lo hice todo intencionalmente porque fui director general de servicios escolares de la universidad. Imagínense ustedes una facultad de matemáticas que recibe 35 alumnos en primer año y solamente egresan 2. Su eficiencia terminal pues está por los suelos, alrededor del 5%. ¿Qué está sucediendo? Y los profesores son excelentes matemáticos. Pues no hay un proceso educativo adecuado. No hay una formación didáctica pedagógica suficiente en los profesores para trabajar los contenidos matemáticos. Porque un estudiante que ingresa a una facultad de matemáticas o de físico-matemáticas, por lo general, son estudiantes que han tenido una formación y resultados de matemática de la secundaria, que han participado en concursos Rafael Buelna Tenorio, que participaron en la Olimpiada del Conocimiento Infantil o participaron en la Olimpiada de Matemáticas a nivel estatal, municipal, regional, sectorial y demás, y algunos se van hasta el nacional. Y sin embargo llegan a la facultad y truenan, ¿no? Pues hay un grave problema, y esto también nos está sucediendo en la educación básica, no es exclusivo de la educación superior ni de la educación básica. Entonces, ¿cómo funciona esto? En primero, buscamos las herramientas que en el momento nos exige el desarrollo de la sociedad, en este caso son las tecnologías de la información y la comunicación. La UNESCO nos ha planteado desde el 2008 que todo profesor que en la actualidad de clases desde el preescolar, porque es un eje transversal para toda la currícula de la educación básica, debe ser un usuario intermedio, como mínimo, en el uso de las tecnologías. No los tenemos en Sinaloa ni en México. Entonces trabajamos tecnologías. Segundo, la reforma integral de la educación básica nos plantea que los principios pedagógicos, los que fundamentan la reforma, son elementos básicos para implementar el currículo, mejorar la práctica docente, alcanzar aprendizajes esperados y elevar la calidad educativa. Solo para eso sirven. El 90% de nuestros profesores no se apegan a los principios pedagógicos. Se disocian de lo que viene siendo el fundamento pedagógico para alcanzar los propósitos que la reforma tiene. ¿Y entonces en qué se apoyan? En creencias o en prácticas que han venido trabajando durante mucho tiempo, porque así se las enseñaron, basados en la memorización y en la mecanización fundamentalmente. Estos dos elementos nos dan un tronco común muy importante para entonces entrar a lo que vienen siendo las alternativas didácticas para enseñar matemáticas. Y de acuerdo al nivel, si es preescolar, primaria, secundaria o media superior, establecemos estrategias. Por ejemplo, en el caso del preescolar, que es donde debe iniciar todo proceso formativo o educativo formal, les damos un material que son alrededor de 200 alternativas didácticas para que las maestras seleccionen, además de conocerlos, seleccionen en Vinas una alternativa didáctica para que trabajen ellas uno de los 4 aspectos que van a trabajar: número, forma, espacio o medida. Son 2 aspectos que trabajan en matemáticas en ese nivel. Número es uno, forma, espacio y medida es el otro, que es la geometría. Entonces escogen, diseñan una situación de aprendizaje de acuerdo a la metodología que la reforma plantea, van a su salón de clases y lo aplican, se videan y luego vienen al salón de clases y nos muestran desde el diseño mismo hasta la implementación práctica. El resto del grupo cuestiona, pregunta, acepta, refuerza, adecua, porque muchas veces tu contexto puede ser diferente al mío. Y entonces pregunto yo, oye, pero si, por ejemplo, en la zona rural donde yo trabajo, hiciera esto, pues los resultados podrían ser esto, pero hasta que no lo practiques tú, entonces,
Una situación de aprendizaje se multiplica en 15 a 30 personas que están en el grupo para ponerlas en práctica. Pero entonces cada una trae una situación de aprendizaje en función de una alternativa didáctica. Y entonces se multiplica una cantidad de situaciones de aprendizaje para trabajar el concepto de número, por ejemplo, o el de forma, o el de espacio o el de medida. Y luego trabajamos el razonamiento matemático y la resolución de problemas para preescolar, que es un poco ir complejizando estas alternativas para mejorar los aprendizajes de los muchachos y alcanzar los estándares que nos piden para el nivel educativo correspondiente. Nos ha dado excelentes resultados. Más de 850 educadoras han participado en nuestro programa desde enero de 2013 a la fecha. En total, hemos capacitado alrededor de 5.500 profesores de educación básica en el estado de Sinaloa, tanto de primaria como preescolar y secundaria. Y hemos empezado con media superior con los colegios de bachilleres, con grupos en Guasave, en Los Mochis y en Mazatlán, y próximamente vamos a trabajar uno aquí en Culiacán. Entonces, es una estrategia que está sustentada en un programa de maestría, en donde los profesores de la maestría, que son los expertos en la enseñanza de la matemática, seleccionamos de un grupo de 117 profesores de la propia Secretaría de Educación Pública y egresados de la maestría para formarlos como formadores, y obtuvimos 30 profesores formadores de formadores. Los 20 expertos y los 30 formadores de formadores nos hemos distribuido en todo el estado para trabajar en preescolar, primaria, secundaria o media superior. Los expertos son maestros o doctores en matemáticas. La mayoría de ellos trabaja en la Universidad Autónoma de Sinaloa, en el Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, en el Centro de Ciencias y en la propia Secretaría de Educación Pública y Cultura. Todos ellos con una fuerte formación tecnológica y obviamente con un conocimiento pleno de lo que es la reforma integral de la educación básica. Y ellos acompañan a los formadores de formadores con la finalidad de que ese acompañamiento académico garantice la calidad, un estándar de calidad, un curso que se dé aquí en el Centro de Ciencias en Culiacán, o que se dé en San José de Ahome, o que se dé en el Carrizos, que se dé en Concordia, o que se dé en Badiraguato, o que se dé en Surutato, o en El Fuerte, como hemos estado trabajando también en la zona rural. Buscamos que en el caso de las tecnologías sean aquellas herramientas como software educativos que sean libres, gratuitos, que además que no requieran conectividad, fíjese. Es decir, que no haya internet, sí, porque claro, nos dicen, oye, ¿para qué nos enseñas esto si no tengo ni siquiera internet? Claro. No ocupas internet para trabajar tecnologías. Se llama el software educativo Michi Mouse. Ese se instala en una laptop, que hemos comprado laptop chiquita de adrede, para que nos vean con esas maquinitas pequeñitas, y hemos comprado aquí en Forum unos proyectores de 2,500 pesos, y trabajamos con ellos, nos dicen, con esa computadorcita y con ese proyectito, sí. Y con esto hago una sala de medios en la zona rural. Claro. Porque te compramos un conector que lo instalamos en el laptop y 5 mouse inalámbricos y los muchachos pueden trabajar los 4 aspectos que Piaget plantea para construir el concepto de número. Por ejemplo, comparación, ¿no? Hacemos dibujos 3, el software te da un esquema para trabajar 3 opciones, donde hay más, pones más, menos y medio. Y la pregunta o la consigna es ¿dónde hay más? ¿Dónde está más largo? Pueden ser trenecitos. Claro. ¿Dónde está más alto? ¿Dónde está más corto? ¿Dónde está más ancho? Y así sucesivamente. Y el niño está participando con su mouse y está contestando. El software te permite que ingreses y te registres y te da una imagen, una imagen para identificarte, una manzanita, una pelotita, un barquito, y con esa imagen, con ese icono, tú estás moviéndote y sabes que ese icono, en el momento de contestar, el software te dice si contestaste correctamente y cuánto tiempo duraste para contestar. Entonces podemos usarlo para muchas cosas, hasta para evaluar el famoso software educativo, contando con un material, con un kit, una laptop pequeña, un proyector pequeño y 5 mouses inalámbricos con un conector, no llega a 10,000 pesos. Y formamos una sala de medios y sobre todo metemos a los niños en una dinámica de trabajo en donde ellos son nativos de una sociedad de las tecnologías, pero que no les hemos dado oportunidad para que se incorporen por las deficiencias que tenemos nosotros los profesores. Maestro Luis Cortés, nos queda poco tiempo, pero no quisiera despedir el programa sin antes platicar, aunque sea un par de minutos, sobre el conversatorio pedagógico de Sinaloa. ¿De qué se trata esto? Mire, yo fui invitado por el doctor Diego Molina, y agradezco muchísimo la invitación porque en este conversatorio
lo integramos o está integrado por personas de muy buen nivel. Bueno, cuando yo llegué me los encontré, como el doctor Jerónimo Martínez, que fue secretario de Educación, el ingeniero José Antonio Malacón Díaz, está pues el mismo Diego Molina, está Santiago Zúñiga Barrón, está Marco Antonio Rodríguez, está el ingeniero David Moreno Lizárraga, estaba participando también ahí Juan de Dios Palazuelos Cabanillas y otros compañeros. En total sumamos 10 personas. Ahí analizamos y discutimos problemáticas relacionadas con temas educativos. En el momento que todos nos convencemos sobre los contenidos que estamos expresando, trasladamos el conversatorio a un público. Los 3 primeros temas fueron el financiamiento de la educación, que lo tocó el doctor Jerónimo Martínez. El segundo estuvo relacionado con el problema de la enseñanza de las matemáticas en el marco de la reforma integral de la educación básica, que me tocó el día de ayer a mí. Y el tercer tema va a ser la reforma laboral, la próxima semana, el martes, por parte de un compañero que no recuerdo su nombre, creo que es Marco Rodríguez. Esos 3 temas son los primeros que estamos analizando, para posteriormente entrar a otros temas con la finalidad de generar opinión en la comunidad, en la opinión pública, que haya opiniones respecto a la temática que a nuestro juicio consideramos que es fundamental para el desarrollo de nuestro Estado. Nosotros decimos, por ejemplo, el problema de las matemáticas tiene mucho que ver con el problema de la economía de nuestro país. Si nosotros desarrolláramos mejores matemáticas en primaria, en básica, tuviéramos mejores matemáticas en prepa, tuviéramos mucho más ingenierías, físicos, matemáticos, químicos y biólogos y demás que están en el área de las ingenierías, y tuviéramos más posibilidades o pudiéramos detonar en poder desarrollar más ingenieros científicos y tecnólogos que pudieran competir con el resto del mundo. Si no tenemos matemáticos, se nos dificulta el desarrollo científico y tecnológico. Un tema muy interesante, los dos de los que nos ha platicado el día de hoy, pero el tiempo se nos ha agotado. De todas maneras, le vamos a dejar la puerta abierta para que nos visite de nuevo aquí en el programa y poder platicar de los 2 temas más ampliamente, porque estoy seguro que a la gente que nos ha sintonizado le parecen verdaderamente apasionantes y sobre todo muy formativos e ilustrativos de lo que está haciendo con la educación en Sinaloa y con la enseñanza. Maestro, no sé si tenga algo más que agregar. Estamos a la orden, agradecemos al Colegio de Sinaloa que nos dé esta oportunidad, porque lo que queremos es que lo que se expresa en el conversatorio pedagógico salga a la opinión pública y que también sean parte de una conversación más amplia. Muchas gracias. A ustedes. Hemos escuchado el día de hoy aquí en Curso, el programa de El Colegio de Sinaloa, al maestro Jesús Enrique Ruiz Cortés, que nos platicó de 2 temas muy interesantes. Estoy seguro que ha sido un programa de sumo interés para usted. Lo quiero invitar, antes de despedirnos, de que siga en compañía de esta emisora, pero también para que se sume a las diversas actividades de El Colegio de Sinaloa. Para obtener información de horarios y días precisos de nuestras actividades, puede obtener información acudiendo en la ciudad de Culiacán en horas de oficina a la calle Antonio Rosales 435 Poniente, código postal 80,000, o también llamando en la capital del estado sinaloense en horas de oficina a los teléfonos 716-1046 y 716-1050, ambos con LADA 667, o desde cualquier punto tecleando en la red www.elcolegiodesinaloa.gov.mx o enviando un correo electrónico solicitando información acerca de las actividades de nuestra institución a coldecin@yahoo.com.mx. Yo soy Gerardo Sornio y esto fue una emisión más de En Curso, el programa de El Colegio de Sinaloa. Este fue En Curso, una ventana a las actividades de El Colegio de Sinaloa. La próxima semana, usted tiene una cita a la misma hora, en esta misma estación, con En Curso, el programa de El Colegio de Sinaloa.